Bueno, pues con el primer caso del coronavirus ya detectado, confirmado por las autoridades de Brasil, nos trasladamos ahora a Buenos Aires para platicar con Claudio Suchovicki sobre las reacciones que ya están escuchándose. Por supuesto que están las reacciones de las autoridades de Brasil, de Paraguay y las de Argentina, que ya hemos recabado con nuestros televidentes y compartido, las autoridades de salud sobre el tipo de medidas para impedir que se hable de una propagación en el futuro. Pero al final del día son vecinos, son socios económicos, comerciales. ¿Qué podemos decir, Claudio, después de esta noticia que además ya le pega por dos vías a Brasil, por el lado de China cuando empezó este brote y ahora a nivel local? Sí, sin duda, porque a lo que tú decías, si ustedes informaban antes, no alcanza solo con la palabra o las palabras de los ministerios de salud, sino en la confianza que tiene la ciudadanía en sus organismos públicos, en resolver, primero en anticipar, sobre todo en las aduanas, sobre todo en los aeropuertos, y segundo, en actuar en esos casos. Y creo que ahí es la debilidad en América Latina y sobre todo en mi país, la debilidad en la confianza de que estamos a la altura de las circunstancias. Quizás no puedas evitar el problema, pero cómo actuar ante esos problemas genera otra gran incertidumbre. Y el miedo y la incertidumbre es mucho más complicada que la propia noticia. Lo decía Zygmunt Bauman hace mucho tiempo atrás. Nuestros miedos son 100 veces más grandes que los peligros que realmente corremos, y eso es lo que empezó ahora, incluso desde el punto de vista de los medios, a popularizarse más y a propagarse más. Y es tan complicado el miedo como la noticia. Exactamente, por eso hay que ceñirse a la información de la autoridad, digamos que la única que son las científicas o las de salud para determinar el impacto y la descripción de este fenómeno. Lo que sí hay que hablar también son, Claudio, las negociaciones, los esfuerzos del negociador, del ministro Guzmán con el Fondo Monetario Internacional. Lo vimos en fotografías vía Twitter, no se pudo quizá tomar y no quisieran tomárselas con los tenedores de bonos en Argentina, pero es más importante esa otra reunión porque son los que van a recibir la quita. Sí, sin duda, y empezamos a competir los tenedores de bonos con el Fondo Monetario Internacional. Hay poca plata, hay que repartirla, y en eso el fondo quiere cobrar la mayoría y los bonistas también. Por eso hay un conflicto de intereses. Lo que diga el fondo a los bonistas, para mí les importa poco, porque finalmente van a querer hacer su negociación. El fondo siempre argumenta que tiene el artilugio o en sus estatutos no puede aceptar quitas. Bueno, un bonista dirá, en el fondo que yo administro tampoco puedo aceptar quitas, con lo cual viene una lucha de intereses. No van de la mano. Cuando hay un concurso de acreedores, que es el país se está presentando en concurso de acreedores finalmente, los acreedores no son iguales, empiezan a competir entre sí por la poca torta que hay para repartir en este caso. Por lo tanto, me parece que hay más declaraciones tratando de asustar a algunos bonistas para que vendan y lo compren aquellos que sí quieren negociar. No es lo mismo negociar una deuda si la pagaron al 100% de su valor o al 90 o al 80, que si lo compran a valores de ahora del 40 o 35% del valor. El factor tiempo juega de otra manera. Por eso las declaraciones la leería entre puntos. ¿Por qué? Y cierro el comentario. Pero en todos los procesos de deuda, en todos los países, y créanme que los argentinos en esto tenemos muchísima experiencia y muy mala experiencia. ¿Qué se dice finalmente? A la larga, el prestamista que no quiere riesgos, que no quiere asumir riesgos, no presta, directamente no compran. Por eso vienen los prestamistas de última instancia. Claro. El primero es el fondo, que se llama prestamista de última instancia. Y los segundos, los que compran, son los que están dispuestos a correr los riesgos legales y el tiempo que lleve hacerlo. Por lo tanto, no escucharía tanto las palabras ahora, sino los precios. Claro. Y los precios indican que están en niveles de 40-45% de la deuda argentina, y creo que por ahí va a venir la reprogramación. El minuto que te queda, a ver si es que podemos, yo sé que podíamos hablar de tarifas y electricidad, pero la noticia de La Rioja también, que es otra más que se suma a estos intentos de negociar el pago de sus bonos. Hay un periodo de gracia, 24 de febrero era la fecha para pagar. ¿Qué me dices? En un minuto nada más, no es solo un problema de capacidad de pago, sino de voluntad de pago. Y lo que la Argentina demuestra muchas veces, y las provincias, es un problema de voluntad, no de capacidad. Y a más revuelto aprovechan todos a no honrar sus palabras, y a la larga eso es muy caro para nuestro país. Exactamente. Gracias, Claudio. Un placer.